Vamos a comenzar la clase. Ya vimos nosotros un caso práctico breve, que creo que hay un examen de tramitación sobre el sumario. Vamos a abundar un poco más. Yo estoy harto de deciros que para poder hacer un caso práctico bien hay que dominar la teoría. ¿Vale? Por lo menos tenemos claro el esquema de las cosas. Vamos a hacer 3 casos prácticos sobre el procedimiento ordinario. El primero es muy sencillito, son de los primeros artículos, ¿vale? A ver qué tal nos sale. En el juzgado de instrucción número 44 de Sevilla se tramitan diversas actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de un delito de homicidio ocurrido en Sevilla el 31 de diciembre del 2014. El día de los hechos, don Joaquín Pérez Moreno agredió con un cuchillo a don Isaac García Romero, asestándole varias puñaladas en el pecho ante el estupor de las personas que se encontraban en el bar de copas donde se cometió el delito. Don Pedro Cifuentes Vargas, amigo del agresor, le fue de gran ayuda sujetando a la víctima de forma que no pudiera defenderse del ataque. Avisada la ambulancia, los médicos no consiguen controlar la hemorragia y salvar la vida de don Isaac García, que fallece antes de llegar al hospital. El agresor se dio a la fuga, pero fue detenido 3 días después en la casa que su amigo Pedro Cifuentes tiene en Huelva. Este se halla en paradero desconocido y, pudiendo considerar cooperador necesario en la comisión del delito, se expiden requisitorias para su búsqueda. El juez dicta auto, ordenando la prisión provisional sin fianza para don Joaquín Pérez Moreno. Don Daniel Río Carmona y doña Carmen Lima Moreno estaban en el lugar de los hechos y fueron testigos de la agresión. Por ello, con la finalidad de que se practique diligencia de reconocimiento, se ordena la citación de ambos. El primero tiene su domicilio en Sevilla y la segunda en Málaga. Vamos a ver. La instrucción de la causa por delito al que se refiere el supuesto que nos ocupa, ¿a qué órgano judicial corresponde? El de instrucción, ¿no? Sí, al de instrucción, pero ¿de cuál? ¿De dónde se cometió el delito? Muy bien, y eso viene en el artículo 14. el artículo 14, exacto. Exactamente, es competente normalmente el lugar donde ocurren los hechos, excepto en violencia de género, que es competente el domicilio de la víctima. ¿Vale? Bien. Aquí está. La segunda, si no constara el lugar en el que se ha cometido el delito, ¿qué órgano sería competente? Todo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que generalmente es el del lugar donde se comete el delito, pero si no conociéramos el lugar donde se ha cometido el delito, pues sería competente, dice la ley de enjuiciamiento criminal, el lugar donde se detienen a los autores. Imaginaros, como hemos dicho, un control de autopista, paran un coche allí y ahí hay en la autopista un control de carretera. Y ahí en el maletero pues hay un cadáver, no se sabe dónde lo han asesinado. ¿Vale? Donde aparecen los primeros vestigios, como vimos nosotros en el registro civil, lo del naufragio, donde aparecen los primeros vestigios de haberse perpetrado, ¿vale? Todo este tipo de cosas, ¿vale? La correcta sería la D. El juzgado del término municipal, partido o circunscripción del lugar en el que se hubiera descubierto la prueba material del delito, el juzgado en el que el presunto reo hubiera sido aprendido, el juzgado de residencia del presunto reo. Todas son correctas. Normalmente, ¿vale? Cuando en una pregunta de ese tipo, ¿vale? Que termina la D con todas son ciertas, todas son falsas, A y B son ciertas, B y A son correctas, ese tipo de cosas, ¿vale? Se intenta coger un artículo e ir poniendo todas las respuestas que son correctas, ¿vale? En las distintas respuestas, las distintas alternativas. Este tipo de cosas normalmente lo correcto es la D, ¿vale? Aquí lo vais a ver vosotros que lo más normal, lo más factible es que la D sea correcta. Si no fuera la D, pues sería la B o la C. La A nunca, porque esconder la respuesta al principio es muy difícil. En este tipo de cosas que se van desarrollando las respuestas en las distintas alternativas. ¿Queda claro? Sí. Bien. Los actos de comunicación penal se realizan bajo la dirección de ¿quién? Esto igual que El sí. letrado. ¿El qué? El letrado. El letrado. Claro, todos los actos de comunicación no es quien los realiza, sino se realizará bajo la dirección. ¿Quién los dirige? Los dirige el letrado de la Administración de Justicia. Es como el archivo judicial bajo de la dirección de quién está.
Bajo El letrado. el letrado. El que lo dirige, el que da las instrucciones, el responsable. Pues todos los actos de comunicación, ¿vale? Se hagan en la sede o fuera de la sede, se dirigen bajo el letrado de la Administración de Justicia. Bien. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos en los procedimientos penales se practicarán en la forma prevista. El enjuiciamiento civil. ¿Por qué? Porque es la ley que tienen verás, casi para todas las cosas es la ley de enjuiciamiento civil, vamos, yo lo que he leído. Porque lo dice el artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sí, también. La Ley de Enjuiciamiento Civil, ya hemos comentado que es supletoria a las demás, en el caso en el que no digan nada de actos de comunicación o lo que sea, por ejemplo, la Ley Contenciosa Administrativa, no habla de cómo son los actos de comunicación, pues hay que seguir la de Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que pasa es que los actos de comunicación en civil y en penal tienen unas pequeñas diferencias, ¿vale? Como que en civil, si se niega a firmar, el funcionario de auxilio o el procurador, ¿vale? Porque en civil el procurador de la parte actora puede hacer los actos de comunicación si lo ha solicitado, en penal no. En civil, si se niegan a firmar, ¿vale? El funcionario o el procurador le insta a que colabore y si después de esta advertencia sigue persistiendo y no quiere colaborar, no quiere firmar la diligencia, pues certifica el acto de comunicación que está realizado y si quiere la documentación se va al juzgado por ella. En penal no. En penal, si se niega a firmar, hay que buscar 2 testigos que firmen con nosotros como colaborando ese extremo. Y si no hubiera 2 testigos, hay que buscar a 2 agentes de la autoridad. En penal, si la persona está impedida o no sabe leer, hay que buscar, hay que buscar una persona que firme en su nombre. En civil no. En civil el funcionario certifica que esa persona no puede firmar y punto. En penal, ¿vale? Se dice que el acto de comunicación, que igual que en civil, se hará con el pariente, familiar, criado, empleado, todos mayores de 14 años que convivan allí. ¿Vale? Que está allí en el domicilio del demandado, si no está el demandado. En penal nos habla que si no hay nadie, podemos ir al vecino que localicemos, un vecino que localicemos con la puerta abierta. En civil no, totalmente prohibido. Lo único que te permite civil es poder hacerlo con el conserje, si lo hubiera, y en sobrecerrado. ¿Vale? ¿Vemos las diferencias? Sí. Sí. Y por último, en civil, todos los actos de comunicación se notificará a las partes a través de procurador si tuvieran procurador. Si no tuvieran procurador, por correo certificado con acuse de recibo y si fallara, se enviaría al funcionario de auxilio. En penal, primero lo hacemos al revés, primero el funcionario y luego correo certificado. Pero hay una serie de notificaciones que aunque tenga abogado y procurador, hay que hacerlo personalmente al acusado, al denunciado, al imputado, como cual el auto de ingreso en prisión, el auto de constitución de fianza, el auto de la notificación del auto de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado. Este tipo de cosas, ¿vale? Que son personales y que luego tienen consecuencias, hay que hacerlo personalmente a la persona que está destinada. ¿De acuerdo? Bien. La 5. ¿Podrán hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo certificado con acuse de recibo? La D, ¿no? Estamos nosotros hablando, que estaba comentando, que normalmente en este tipo de respuestas pues suele ser la correcta la D, ¿vale? En este caso, dice la ley que se puede hacer, ¿vale? Por correo cuando el letrado de la Administración de Justicia lo estime conveniente y dando fe al letrado de los autos del contenido de los... O sea, hace una diligencia de constancia, pues que en el día de hoy se remite por correo, pum, 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 y da constancia de lo que se envía. Y luego la unión del acuse de recibo. Si fallara esto, pues enviamos al funcionario de auxilio. Vale. Si se hicieran los actos de comunicación en la forma referida en la pregunta anterior, se entenderán practicados. Vale. Si nosotros notificamos a alguien por correo certificado con acuse de recibo, ¿cuándo le entenderemos que está notificado? Cuando va a costar la recepción, ¿no? Del acuse. El acuse de recibo firma junto al funcionario de correo, el interesado o la persona con la que se ha entendido, que pone su DNI y la fecha. ¿Vale? Entonces, desde el momento en que recepciona, es lo que tenemos nosotros que sea realizado. ¿Cuándo nosotros contaríamos los plazos? A partir del día siguiente de la notificación.
La 7. Los actos de comunicación que se hiciera en estrados, o sea, en el juzgado, ¿cómo se practicarán? Se lee íntegramente, ¿no? La resolución. Fíjate que no nos hemos movido del 166 de la ley CRIM. La ley orgánica del Poder Judicial nos dice que el acto de notificación se debe de realizar, y os lo he dicho muchas veces, con la lectura íntegra de la resolución, expresándose qué recursos caben contra la misma y ante qué órgano judicial se tiene que interponer. Vale, entonces, dentro de lo que acabo de decir y con lo que dice el 166 de la ley CRIM, la respuesta correcta es la A. Es leyendo íntegramente la resolución a la persona a quien se notifique, dándole en el acto copia de ella, aunque no le pidiera. Esta es otra gran diferencia que existe entre civil y penal, ¿vale? En civil se entrega la diligencia que nos dan, ¿vale? Firmada y sellada, la cédula, notificación, citación, emplazamiento, lo que sea, la que nos dan firmada por el secretario, se la entregamos al interesado y en folio aparte, ¿vale? Un folio en blanco aparte, hacemos la diligencia de notificación o lo que sea, de comunicación. En penal, la cédula la extiende, la realiza el tramitador y la firma el letrado. Se la entrega al funcionario de auxilio y el funcionario de auxilio sacará tantas copias como personas tenga que notificar y a esas copias las firmará y pondrá la autorizo y la firma él. Y ahora, cuando va a hacer el acto de comunicación, le lee la resolución y le entrega una copia firmada por él y la original firmada por el secretario, ¿vale? Por detrás extenderá la diligencia original, la diligencia de notificación, ¿vale? Recordar que en penal, el original, la cédula original, tienes que devolver. ¿De acuerdo? Juanma, perdona, la pregunta número 6, la respuesta que es la C o la D. Es la C. Es la C, ¿no? Ahora, lo de la D sería cuando bueno, aquí te estoy diciendo que cuando se entiende practicado. Practicado desde el momento que firma el acuse de recibo y recibe la notificación por correo. Claro. ¿Desde cuándo tiene efecto? ¿O cuándo empezamos a contar los plazos? A partir del día siguiente de la recepción. Vale. Pero es como, Vale. si yo te notifico el lunes un auto, te lo notifico por Lesne, por lo que sea, ¿cuándo empieza a contar el plazo? A partir del día siguiente de la notificación, ¿no? Sí. Bueno, en el Lesne que habíamos contado 3 días, a ver el tercero, de haberse enviado. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Vale. A ver, ¿cómo se citará a don Daniel Ríos Carmona? Que creo que este es uno de los testigos, ¿no? A ver. Vale, don Daniel Ríos Carmona, que creo que vive en Sevilla. ¿Cómo lo citaremos? La D, ¿no? A ver. Lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿No? Es decir, cuando se habla de extender es firmar, ¿vale? La cédula la firma el letrado y dejando constancia a los autos por nota sucinta de la expedición de la cédula y el funcionario quien se le encargue. O sea, hacemos una diligencia de constancia de que en el día de hoy se le entrega al auxilio judicial la cédula de notificación para que realice el acto. ¿Vale? Y él, que lo hemos dicho antes, él autoriza tantas copias como persona vaya que tener que notificar, le entrega una copia firmada por él y en el original, ¿vale? la original firmada por el secretario, por detrás extiende la diligencia. Con lo cual, el 8 es la D. La A y B son correctas. Aquí en este tipo de T que tampoco se marean mucho, ¿eh? Yo esto, lo sabéis vosotros, que esto lo cambié porque yo tuve un alumno, ¿vale? Darío, que era muy listo, muy inteligente, pero cuanto más inteligente, más flojetes son. Entonces, él me cogió las medidas. O sea, él sabía perfectamente los test, cómo lo hacía yo, y me obligó a tener que cambiarle todas las respuestas. Vale. La cédula de citación, ¿qué es lo que no contendrá? El término en el que tiene que comparecer. ¿Por qué? Porque siempre, vamos, la célula de citación se la fecha, la resolución, los nombres, el objeto con que te citan, pero el término no. El término aparecería en una cédula de emplazamiento, en que a una persona le decimos, tiene usted 20 días para comparecer en un procedimiento ordinario con abogado y procurador. ¿Vale? Por ejemplo.
pero a la hora de citar no existe término, ¿no? Usted viene tal día a tal hora. No hay un término que diga, usted puede venir en 5 o 6 días cuando usted la apetezca. No, no. Tal día a tal hora. Entonces, en la cédula de citación, pues se tendrá que poner la fecha de la resolución y la causa en que ha recaído, los nombres y apellidos de Daniel, el objeto de la citación y en calidad que se le cita. Usted, don Daniel, que vive aquí en Sevilla, no pues. Pero usted se le cita en el procedimiento tal, dictado por fulanito de tal, por no sé qué, no sé cuánto, para que venga el día tal, a tal hora, a declarar como testigo sobre unos hechos que ocurrieron el día tal, no sé qué, del 2014, sobre un asesinato. Y viene. Pero no se le dice, bueno, usted puede venir de 9 a 2 dentro de los 20 días cuando usted le apetezca. Pues imaginaros qué caos, ¿no? Primero, hoy con el COVID, para entrar a la criatura no puede ser, porque quien no esté en la lista, la Guardia Civil no te deja entrar. Y como tú no sabes qué día va a venir, si yo te digo, tiene usted 20 días, pues el día que usted apetezca. No, pues no. Tal día y tal hora. ¿Vale? Bien, en la cédula de citación se apercibiría de la obligación de concurrir al primer llamamiento del día y hora señalado. ¿Bajo qué apercibimiento? Si el testigo no viene la primera vez, ¿qué le puede ocurrir? Una multa de 200 a 5.000. Correctamente. Una multa de 200 a 5.000 euros. Las multas hay que sabérselo. Esto viene en el artículo 175 de la ley. Las multas hay que sabérselo. Yo subí una vez las multas, que si no lo vuelvo a otra vez a subir, que venían de civil, de penal y tal las cosas. Hay que sabérselas. Porque en un caso práctico, que creo que fue de la convocatoria del 2016, que mezclaron violencia de género con delitos leves, ¿vale? Pues ahí pusieron multas. Y además pusieron algunas de las multas de las que están en pesetas. Si practicada la citación de don Daniel Ríos no compareciera en el lugar, día y hora señalada, ¿qué puede pasar? A ver. Se le declararán, vamos a pensar, si no lo tenemos claro porque no me sé la ley, vamos a deducir un poquito si tenemos conocimiento de la realidad. Si no ha estudiado nunca, pues... A ver, ¿se le declara en rebeldía si el testigo no va cuando se le ha citado? No. No, la rebeldía solo existe en civil, En civil. al mandado, ¿vale? Nada. Se le condena la ley. Entonces yo sé que la B no es. Vamos a ver. ¿Se la percibirá de las posibles sanciones pecuniarias? No sé. Me quedo con la A, me quedo con la C. La D. ¿Se le condenará en costas? No, se le condena en costas quien es parte en el procedimiento. A este, como hemos visto, como máximo se le puede poner una multa, pero las costas son abogado, procurador, el dinero que ha podido costar un procedimiento. Él no es parte, él es testigo. Con lo cual, no. Sabemos que la B no, la D no. Me quedo con la A y con la C. La A, ¿no? Y dice el que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio, haciendo constar en la diligencia la causa de no haberse efectuado la comparecencia. Antes de ponerle la multa, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Por lo mejor el hombre, mire usted que estoy aquí, que me ha entrado un virus en el estómago y llevo 2 días y no me levanto del bate. ¿Vale? Pues no tiene tiempo, bueno, debería de comunicarlo, pero no ha tenido tiempo y tal. O por cualquier motivo de causa mayor que ha podido ocurrir antes de castigarle. ¿Vale? Entonces, aquí de las 4, la más normal, y lo que dice el artículo 176, ¿vale? Es la A. Pero si vais viendo, tenéis que ir deduciendo. Si no sabemos sacar las cosas, tenemos que ir deduciendo. ¿De acuerdo? Otro truco. Pues mira, es que la respuesta más larga suele ser la correcta, ¿vale? Si tuviera que estudiar entre las A y las C, pues me quedaría con la A. Vale. La 12. Si don Daniel Ríos no hubiera tenido domicilio conocido, o sea, si esta persona no sabemos dónde vive, ¿qué pasa? La D, ¿no? Otra vez estamos con la D. Si es que aquí no sé, bastante no se come la cabeza mucho. Exactamente. Si no sabemos dónde vive, no hemos ido y está en paradero desconocido, no sabemos dónde está el testigo, pues el juez de instructor, ¿vale? Ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. Ordenará, por ejemplo, recordar que en penal se trabaja más con el juez y en civil con el letrado, por lo cual este impulso sería por providencia, pues el juez de instrucción recordará por providencia que se proceda a la averiguación del domicilio. Entramos nosotros en la aplicación del punto neutro judicial y lo buscamos. O ordenarán a la policía que a ver si nos puede echar una mano y un oficio para poder localizar a esta persona. Y el letrado de la Administración de Justicia
se habría dirigido a la Policía Judicial, registros oficiales, colegios procuradores, entidades, lo que he dicho antes, para la averiguación. Nosotros tenemos acceso, a través del punto neutro judicial, tenemos acceso a una serie al Instituto Nacional de Estadística, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, al Catastro, a Tráfico, al SEPE de prestaciones por desempleo, a la Policía Nacional, en su base de datos. Entonces, lo averiguamos. Primero, tiene que ser por una resolución motivada. Ojito, que nosotros no podemos hacer uso de esa aplicación informática, sino porque esté motivado en el procedimiento. O sea, yo no puedo decir, pues mira, oye, pues mi vecino, ¿este en qué trabaja o lo que hace? Y le pongo ahí, buscar. No. Hay que ver una resolución, ¿vale? Ya sea del juez o del secretario en civil y en penal, en donde estéis, donde se motiva que habiéndose devuelto la carta, y no pudiendo conocer, que se proceda a la averiguación del domicilio de esta persona. Tiene que haber una resolución en el que nos indique que procedamos nosotros a la averiguación del domicilio. Ojo, porque entrar en este tipo de cosas os puede llevar a una sanción disciplinaria, ¿vale? A hacer un uso indebido. Es una responsabilidad. Entonces no podemos abusar. Solo tiene que ser por motivo de trabajo y por motivo que esté expresado porque lo haya ordenado el juez o el secretario. ¿Por qué motivo esto? Porque al azar, ¿vale? Al azar, el consejo, ¿vale? O a través también de las secretarías coordinadoras provinciales, se cogen una serie de averiguaciones y le dicen al juzgado, oye, de estas que se han hecho, ¿por qué motivo? Justifícame el motivo que se ha hecho esta averiguación. Y ahora tú le acompañas la resolución del letrado o del juez diciendo, mira, que se ha acordado esto por estos motivos. Hay que tener cuidadito con esas cosas. Vale. La 13. Practicado un acto de comunicación nulo por falta de cumplimiento de las normas legales, ¿qué pasa? Cuando hacemos una cosa nulo, que provocamos una indefensión o, digamos, lo hemos hecho mal, ¿vale? Lo hacemos mal, pues eso puede dar lugar a una nulidad y puede también dar lugar a una responsabilidad disciplinaria del funcionario que ha realizado el acto. Pero si la persona afectada, notificada, citada, emplazada, lo que sea, se da por enterado, ¿vale? Pues eso surtirá los efectos, aunque se haya hecho mal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a la casa del domicilio del testigo, el testigo no vive allí, me sale una mujercita, yo soy la madre, pero mi hijo es que no vive aquí, mi hijo vive no sé dónde, y yo en vez de ir a otro sitio, pues digo, pues aquí está, señora, aquí lo lleva. Pero no es que yo con mi hijo no lo veo nunca, pues usted se le llama por teléfono, que venga, eso es cosa suya, ahí está, el acto está hecho, pues está mal. Está mal, ¿por qué? Porque le está diciendo a la mujer que ella no puede entregar las cosas, de que ahí su hijo no vive en tal sitio, ¿vale? Por ejemplo, una cosa sin leve. También puede ser que le provoca una indefensión, ¿vale? Y ese acto es nulo. Ese acto es nulo. ¿Vale? Vale. ¿Dudas? Y es más, la 14 está en relación con la 13, que lo comenté antes. El auxiliar o el subalterno que incurriera en morosidad en el que eres dejado, en el desempeño de las funciones que por ley le corresponda o faltar alguna de las formalidades establecidas en la ley, ¿qué es lo que puede pasarle? ¿Qué crees que le puede pasar? ¿Qué decano? Puede ser corregido disciplinariamente, ¿no? Por el juez o tribunal de quien dependa y se le impondrá una multa. Daros cuenta que estamos hablando de una ley de 1888, que era la de crimen. Antes el secretario del juez era el jefe de personal directamente. Ahora, el jefe de personal es el letrado, pero quien tiene competencia en materia sancionadora es o el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencia en materia de personal. Es decir, aquí a nosotros pues sería la Junta de Andalucía, que habría que comunicarle a la Junta por la posible comisión de una falta para que pudiera abrir un expediente disciplinario. Antes no, antes te cascaban directamente. Lo único que te puede hacer el juez y el secretario es la advertencia leve, la regañina. Te meten en el despacho, te echan la bulla, te dicen que eres de todo menos bonito, que no vuelva a ocurrir. Esa advertencia es lo único que lo pueden hacer el juez y el secretario. ¿Vale? A ver, ¿podrán hacerse a los procuradores, ¿podrá hacerse a los procuradores de las partes las notificaciones, citaciones y emplazamientos? Yo creo que la D, ¿no? Porque la C también es.
Nos dice la C que sí, salvo las citaciones que dispone expresamente la ley, que deben hacerse, pues, en los actos, yo lo he dicho antes, que los actos de comunicación se harán con los interesados a través de sus procuradores, me vienen una serie de cosas. Por ejemplo, la citación a juicio. Y te dice la cédula de citación que si no comparece, vas a venir detenido. Hay una responsabilidad. Yo no puedo responsabilizar a un tercero de tus actos, te lo hago a ti. Y si tú no vienes, es problema tuyo. A quien van a detener es a ti, no al procurador. Entonces, en este caso, como dice Ana, es la D. La respuesta C es correcta, pero hay que añadir a ella otra sección, la de las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria de los interesados. Como cual, la comparecencia a vista. Nosotros, una persona que ha cometido un delito, lo tenemos en libertad porque sabemos que va a ir a juicio. ¿Vale? Si sabemos que esta persona puede fugarse, de que no lo localizamos, de que esta persona va para prisión, para asegurarnos que va a estar el día del juicio allí. Pues imaginaros eso, que sí. Esa cosa que tiene sus consecuencias, ¿vale? O el citar a una persona que está investigada, ¿vale? Para que vaya a declarar, y el investigado no comparece, y la cédula dice que la cédula de citación, si no comparece en alega justa causa, se le podrá convertir en orden de detención. Entonces, ¿a quién se lo hacemos? A un tercero y él, no, se lo hacemos al interesado. Mire usted, que usted tiene que ir tal día, tal hora. Si no, que sepa que van a venir a por usted. Entonces, hay algunos en civil, cuando hay procurador, todos los actos con procurador. Si no hay procurador, por correo certificado con acuse de recibo o por diligencia del funcionario de auxilio o el procurador de la parte actora, el domicilio de la parte interesada. Y en penal, a procurador, si hay procurador, excepto alguna serie de cosas que tienen sus consecuencias. Como mire usted tiene usted 20 días para ingresar en prisión. Si en 20 días no entra usted en prisión, pues lo metemos a la fuerza. Pues son cosas que tienen sus consecuencias. Mire usted tiene un día para presentar una audiencia, para presentar una fianza. Si no procedemos a sus embargos de bienes. Pues eso son cosas que hay que notificárselos personalmente a la persona interesada. ¿De acuerdo? ¿Dudas, por favor? Machacadito, ¿no? Vale. Para citar a doña Carmen Liga Moreno, que es la otra testigo que vive en Málaga, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que todas. A ver, nosotros habíamos hablado que cuando hay que hacer una actuación judicial o una diligencia fuera del partido judicial del órgano que está conociendo de la causa, fuera de su circunscripción territorial, tenemos que pedir el auxilio, la ayuda, la cooperación de otro órgano judicial, ¿sí o no? Sí, Juanma, pero yo creo que depende a quién se lo solicita el juez. A ver, aquí de lo que depende es que en civil da igual, porque en civil se llama exhorto o auxilio judicial nacional y se envían directamente, ya da igual que sea. Pero en penal, atendiendo a quien vamos a enviárselo, ¿vale? Claro. Pues entonces, ¿qué es lo que viene aquí la distintas respuestas? Si yo se lo voy a enviar a un órgano igual que yo, o una instrucción a otra instrucción, pues le llamaría Exacto. exhorto o auxilio judicial. Si se lo voy a enviar a un superior, sería suplicatorio, ¿vale? Y si se lo voy a decir a un órgano inferior, pues sería mandamiento o carta a orden. Con lo cual, como yo no sé en un principio a dónde se lo voy a mandar, supuestamente que es en Málaga. Hombre, supuestamente de un juzgado de instrucción de Sevilla a otro juzgado de instrucción de Málaga. Pues todas las respuestas son correctas. ¿De acuerdo? ¿Duda? ¿Ha quedado claro? Sí, Juanma, sí. No os quedéis con dudas, pero igual, porque esto lo estamos nosotros totalmente desarticulando, viendo el trocito, papillita, papillita, como los pollitos. Pero para que tengáis las cosas claras, es muy fácil, pero son los primeros artículos de la ley crimen. Vale. La 17. En el caso de que nos ocupa, el delito cometido no es de los que no es de los que solo pueden ser percibibles por querella privada, por lo tanto, el exhorto, ¿qué pasa? Es decir, Se puede extender de oficio. es que la pregunta está mal redactada, que te queda así. El caso en que nos ocupa, el delito cometido no es de los que solo pueden ser querella privada, es decir, que no es un delito privado, es un delito público. Si es un delito público, la parte que está personada no es la que no tienes que solicitar la prueba, sino que se puede hacer de oficio el exhorto. Si yo tengo que coger la declaración del testigo, no me lo tienen por qué pedir. De cajón yo sé que hay que hacerlo, pues de oficio. ¿Vale? Entonces, aquí la 17, lo normal es que se pida de oficio y se cursará para su cumplimiento por el juez que lo hubiera librado. ¿Vale?
A ver, remitido el exhorto y recibido por el órgano competente, ¿qué pasa? Que inmediatamente recibo al remitente. En ningún lado, para empezar, a mí esto me diría, uff, te están hablando 3, 10 días, 5 días, ya con los plazos. Estas oposiciones es mucho de memoria. Hay muchos plazos y hay que repasar mucho para tener las cosas muy constantes. Aquí el que no repasa, no aprueba. A no ser que tiene una máquina y tenga una memoria fotográfica, pero está, digamos, desaprovechando esa capacidad. Entonces aquí hay que repasar 40.000 veces y hasta que vomitéis los temas, los plazos. Aquí lo que me llama a mí la atención es como busca la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí la única diferencia es que la B es la única que no me viene plazo. Eso va a empezar. En segundo lugar, hay que estudiar por ley. El que yo os obligue a estudiar por ley no es porque yo sea un sádico, sino porque le preguntan tal como la ley y las respuestas son tal como la ley. ¿Vale? Entonces, el artículo 190 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal me dice que el órgano que reciba el exhorto acusará inmediatamente recibo al remitente. No dice en 5 días, no, inmediatamente. Yo lo recibo, ¿vale? Sin dilación, y digo, habiéndose recibido el exhorto tal, de fecha tal, pase no sé qué, acusa ese recibo de que está pendiente de citación del testigo, de no sé qué. Acusa el recibo. Pero no te dice ningún plazo. Lo único que te dice el plazo es para poder devolver, por lo menos en civil. ¿Vale? En civil nos decía que en el caso de que en el exhorto no se pusiera plazo para complementarlo, pues hará sin dilación alguna. El plazo máximo de 20 días. Bueno, la 19. El juez de Málaga, donde vive doña Carmen Lima, ¿vale?, que reciba el exhorto, dispondrá lo conducente para que se practiquen las diligencias. ¿En qué plazo? Lo más pronto posible, ¿no? ¿Viene algún plazo? A que no, sino que dentro No. del plazo que se hubiera fijado en el exhorto, lo más pronto posible. O me viene un plazo, dice, que se haga esto antes del día 20 de julio, que es el juicio. Pues antes de ser, lo toca hacer, o lo más pronto posible sin dilación, o sea, sin dejarlo ahí 4 años y más. Que hay gente, os lo digo de verdad, hay gente que no se entera. Mucha gente, pues, los exhortos los tienen allí parados eternamente y no. Vale. La 20. Si se demorase en el cumplimiento del exhorto más tiempo del absolutamente necesario para ello, atendidas las distancias y la índole de la diligencia que hay de practicarse, ¿qué pasa? Yo tengo la B, que el juez que lo ha expedido dirigirá suplicatoria al superior inmediato del exhortado, dándole conocimiento de la demora. Exactamente, eso es lo que dice la ley. ¿Eh? Normalmente, vale, la ley dice en penal que directamente al superior pasa el recordatorio y el superior pues le pega una regañina. Oye, ¿esto qué pasa? Normalmente, yo por ejemplo, que yo estoy en civil, lo acostumbré a hacer un recordatorio al órgano que le envía el exhorto. Oye, que mira, el fulano de tal, y puede ser que diga, oye, que esto que lo hemos hecho, que lo enviamos por correo en fecha tal, y se ha perdido lo que sea, o te lo hemos devuelto y nos ha abierto el correo, ¿qué te pasa a ti? O se ponen las pilas y te lo cumplimentan. En el caso de que no te lo cumplimentara es cuando yo se lo diría al superior, mira, ¿qué es esto? Que hace falta tal, que solo he recordado en fecha tal, no me la ha hecho. Pero en penal no, en penal directamente podemos irnos al superior y decirle, mira, que esto que hace 4 meses que se lo he pedido, no me lo ha hecho todavía. ¿Vale? Juanma, entonces yo había puesto la A porque recordaba que primero era el recuerdo antes de ponérselo, pero esto entonces serían auxilios, en civil, perdón. En civil, en civil. En Vale, penal también se hace, también se puede hacer, pero directamente, vale, vale, una causa penal, directamente podemos ir al superior. vale, perfecto. Viene en la ley, el artículo 191, 192. Tiene que venir por ahí. ¿Vale? Vale. Si el juez tuviera que dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden, ¿qué utilizará? Esto lo hemos El visto. oficio o la exposición. Esto lo hemos visto exactamente, oficios de exposiciones. Esto lo hemos visto con los actos de comunicación, del 25 al 28, ¿acordáis, no? ¿Se utilizará el mandamiento? El mandamiento es ¿para qué? ¿Para qué utilizaríamos nosotros mandamientos? Pues para registradora de la propiedad, notarios, ¿vale? La carta orden o mandamiento también en penal se utilizará cuando nosotros hacemos un exhorto a un órgano Inferior. y suplicatorio cuando sea un exhorto a un órgano superior. Superior. ¿Vale? Vale. Don Pedro Cifuente no se encuentra en su domicilio, ignorándose su paradero,
y podría considerarse cooperador necesario del homicidio, es decir, que sobre todo por los brazos para que el otro le pegara 4 puñaladas. Por lo que el juez acordará que sea buscado por requisitoria. ¿Qué es la requisitoria? ¿Qué es lo que pasa? La requisitoria. Yo he puesto todas ahí. Las requisitorias pueden ser de dos tipos. Pueden ser de localización, en el que nos localiza la persona donde vive, y puede ser también de localización y traérmelo detenido. ¿Vale? Entonces, que se enviarán a los jueces de instrucción en cuyo territorio hubiera sido motivo para sospechar que se hallare, el letrado de la Administración de Justicia expedirá los oficios oportunos, normalmente se publicará en el boletín oficial y este tipo de cosas. Normalmente el letrado hace los oficios que se envían a la Dirección General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y cuando ellos detienen a esta persona, lo ponen a disposición del juez de instrucción del lugar donde lo han detenido, normalmente, pues, ahora creo que hay a través del punto neutro judicial, pues te pueden poner, descargarte tú en la requisitoria. En mi época, estoy hablando de hace 20 años, estaba jugado esto, pues lo que se hacía era que tú llamabas al órgano judicial que sea, el de Barcelona. Mira, es el instrucción 3 de Barcelona, mira, que aquí nos han pasado fulano tal que está detenido por una requisitoria vuestra en el procedimiento tal. Y ellos, por fax, te mandaban qué es lo que querían, porque se reciba declaración, que se le notifique el auto tal, o que esa persona directamente ingrese en prisión. ¿Vale? Hoy en día, por eso, entonces vamos a ver, el juez de instrucción, ¿qué va a tener? ¿El juez de instrucción de Toledo va a tener todas las requisitorias de toda España? No. Existe ese punto neutro que se puede obtener. Y si no, lo que yo he dicho era llamar por teléfono y que te lo mandaran por fax. Cuando nosotros éramos 4 juzgados de primera instancia de instrucción. Cuando detenían a alguien que estaba en requisitoria del otro juzgado, pues había una caja donde se ponían las requisitorias de todos los órganos judiciales. Tú cogías esa caja iba pasando de órgano judicial a órgano judicial, ¿vale? Y tú cogías las requisitorias y hacías las actuaciones que fueran, ¿vale? Bien, en la requisitoria, ¿qué se expresará? Pone que no se expresará, que es la pena, ¿no? Exactamente, ¿qué no se expresará? Exactamente, el nombre y apellido sí. Ahora cuando se acabe el tiempo, que queda 1 minuto y pico, volvemos a entrar, ¿vale? Hombre, el nombre y apellido de la persona que estamos buscando, sí. El delito por el que se le proceda, también. El territorio donde sea de presumir que se encuentra, también. A quien se le estás dirigiendo. Al juez de instrucción de no sé dónde, no. Al juez de instrucción que esté de guardia en tal sitio. Lo que no se pone es la pena. ¿Por qué? Porque la pena no se ha celebrado a juicio. Hombre, si ya tú le estás poniendo la pena antes del juicio, más lo llevamos. Tiene poco sentido. Vale. La 24. ¿Se unirá a la causa? Yo he puesto la requisitoria original y un ejemplar de cada periódico en el que se hubiese publicado. Esto viene en el 514 de la ley 500. O sea, del 505 adelante, os entra a vosotros un bajón y hay cosas, ¿no? Esto es cuando viene detenido, cuando viene imputado, cuando no comparece. Eso hay que leérselo porque son cosas importantes. Bueno, pues la requisitoria original y un ejemplar que se haya hecho, por ejemplo, en el periódico que se haya publicado, a buscarlo y tal, se une a los autos, al procedimiento. La 25. En la resolución en la que se acuerde buscar por requisitoria, ¿qué pasa? Después de designar a los particulares la causa que fuera